6.207 voltios 700 milivatios procedentes de 900 centímetros cuadrados de asfalto liso, una superficie más pequeña que una mesa de cocina. Debajo de ese parche, algo utiliza el calor del verano como combustible, no como fuente de calor, transformando la diferencia de temperatura de la carretera en corriente eléctrica. Los ingenieros lo llaman generador termoeléctrico vial, la versión más densa jamás publicada, un 70% más densa que cualquier otra anterior. Lo ha leído bien, no se trata de un concepto experimental de laboratorio. Es un resultado certificado por la Universidad de Chang'an, publicado en Renewable Energy 2022. Esto es lo que significa en lenguaje sencillo. Las calles de tu ciudad se calientan tanto que se ablandan cada verano, y hasta ahora ese calor solo costaba dinero. Y eso es solo el principio. Calles autoalimentadas. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. Al final del vídeo comprenderás cómo una carretera se convierte en una fuente de energía. Durante décadas, el calor en el pavimento tenía una única relación que merecía ser estudiada: cuánto daño causaba. Los ingenieros civiles medían el asfalto como un médico mide la fiebre, como un problema que gestionar, nunca como un recurso valioso. El sol de verano puede elevar la temperatura de la superficie de la carretera a 60 o 70 degrees C, aproximadamente 20 degrees C más que la temperatura ambiente. Este calor ablanda el aglutinante que mantiene unido el asfalto, y este se deforma bajo el paso de los camiones hasta que se forman surcos, se agrieta y requiere repavimentación con años de antelación. Cada una de estas repavimentaciones supone un coste considerable para el Departamento de Transporte, financiado por los contribuyentes, quienes nunca consideran que el calor sea el verdadero problema. Si se multiplica ese ciclo por toda la red vial de una sola ciudad, año tras año, la factura recurrente de reparaciones empieza a parecerse menos a un mantenimiento rutinario y más a un coste que nadie se había planteado cuestionar. Las ciudades lo trataron como un costo de hacer negocios. Nadie presupuestó ese calor para que les pagara. Usted ha experimentado la versión de esto que realmente afecta su vida. Esa tarde de verano en la que su ciudad pide a todos que ahorren energía, porque la red está sobrecargada justo en uno de esos días en que cada carretera durante kilómetros irradia calor al cielo y no hace nada más con él. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre el calor desperdiciado. No es que nadie lo notara, es que nadie pensó que la pendiente fuera lo suficientemente pronunciada como para preocuparse por ella. Eso cambió gracias a un ingeniero llamado Wei Jiang, de la Facultad de Ingeniería de Carreteras de la Universidad de Chang'an en Xi'an. En 2017, el equipo de Jiang construyó algo sorprendentemente modesto en comparación con lo que estaba por venir: una losa de asfalto no más grande que una mesa de cartas equipada con un generador termoeléctrico y probada durante un ciclo completo de invierno y verano. En invierno producía alrededor de 4-10 de voltio. En verano, con una mayor diferencia de temperatura, aumentaba ligeramente hasta 6 o 7 pues 10 de voltio. Esto apenas es suficiente para que lo registre un multímetro doméstico, una lectura que un ingeniero podría descartar sin más. La mayoría de los ingenieros que vieran esas cifras habrían catalogado la idea como interesante pero no útil y habrían seguido adelante. Jiang no lo hizo. Su apuesta declarada expuesta. Claramente, en aquel primer artículo publicado, era que la diferencia de temperatura inherente al pavimento común
constituía una fuente de energía legítima y sin explotar. No una curiosidad ni una excentricidad, sino una infraestructura que nadie se había molestado en activar. Esa distinción entre curiosidad e infraestructura es lo que diferenció el proyecto de Jiang de todos los intentos anteriores que terminaron discretamente tras una medición prometedora. Imagínese un horno funcionando todo el día con la chimenea completamente abierta. El calor se derrama hacia el cielo sin ser aprovechado, sin hacer nada más que calentar el vecindario. Eso equivale a cada carretera pavimentada del planeta cada verano. El equipo de Jiang calculó algo más en ese primer artículo que hizo que valiera la pena investigar la idea en serio. A mayor escala, un solo kilómetro de carretera de 10 m de ancho podría producir teóricamente alrededor de 160 kW de electricidad en 8 horas de luz solar. Esa cifra fue el susurro que dio inicio a esta historia, pero un susurro no es una prueba. El mundo de la ingeniería en general no iba a tomar en serio un prototipo de una fracción de voltio sin oponer resistencia. Esta idea es anterior al laboratorio de Zheng Yai. Eso es importante. Un investigador japonés llamado Mesharashi propuso por primera vez extraer electricidad del calor del pavimento en 1997. Un colega llamado Hasebe construyó y probó una versión de ello en 2006. Durante toda una década después de eso, el concepto permaneció prácticamente intacto, archivado por la mayor parte del mundo de la ingeniería, junto con otras ideas renovables interesantes, pero marginales descartadas por ser demasiado ineficientes como para importar en comparación con los paneles solares o las turbinas eólicas que ya estaban produciendo energía real y rentable. Una década es mucho tiempo para que una idea en funcionamiento permanezca archivada, y eso demuestra lo profundo que era el escepticismo. Tiempo suficiente para que toda una generación de ingenieros civiles se graduara sin haber considerado seriamente el pavimento como algo más que una superficie estructural. Dijeron lo mismo sobre las primeras células solares. Todos sabemos cómo terminó aquello. Aquí es donde se rompió el consenso. En lugar de considerar el pequeño gradiente térmico como un callejón sin salida, el grupo de Geng en Chang'an primero resolvió el problema mediante una simulación de elementos finitos, modelando con exactitud cómo se mueve el calor a través de una losa de asfalto capa por capa antes de construir cualquier estructura física. Solo después de que las simulaciones indicaran una estructura viable, fabricaron prototipos reales y los pusieron a prueba al aire libre durante las estaciones reales de Xi'an en una cámara climática. Esa distinción es importante. Una cámara climática puede ajustarse para favorecer un prototipo, mientras que un invierno y un verano reales en Xi'an no. Los ingenieros sabían que la pendiente era pequeña. La cuestión era si alguien les haría caso en lo que pensaban que podían hacer con ella. Pero aquí está la clave. Por modesto que fuera ese primer prototipo, nunca se concibió como la idea definitiva. Fue la prueba de que el gradiente podía diseñarse en torno a todo ello. Y lo que vino después se construyó específicamente para hacer que los escépticos parecieran prematuros. Aquí está la parte que lo cambia todo. La física subyacente es sorprendentemente sencilla. Basta con conectar dos puntos a temperaturas diferentes mediante el material adecuado y los electrones comienzan a moverse espontáneamente del lado caliente al lado frío. Sin piezas móviles, sin combustión, sin desgaste. Ese es el efecto Seebeck. El mismo principio que ha impulsado silenciosamente las sondas de la NASA para el espacio profundo durante décadas, funcionando únicamente con el calor de un isótopo en descomposición.
manteniendo vivos los instrumentos en lugares a los que la luz del sol nunca puede llegar. El equipo de Jung aplicaba exactamente los mismos principios físicos, algo mucho menos exótico, un tramo de carretera. El problema radica en la escala. La fuente de calor de una nave espacial puede diseñarse para mantenerse caliente indefinidamente. Una carretera no. Su rango de temperatura útil oscila entre los 15 degrees en invierno y los 25 a 30 degrees en verano. La diferencia entre la superficie de cocción y el aire ambiente que hay sobre ella. Y ese espacio es con lo que tiene que trabajar todo el sistema nada más. Cada vatio que produce el sistema tiene que provenir de esa estrecha ventana, que es precisamente eso que la ingeniería que lo rodea importa mucho más que la física en sí. Un gradiente más amplio cosechado con precisión vale más que un material ingenioso. Y el equipo de Jung comprendió esa distinción antes de que nadie tuviera un sistema funcional para demostrarlo. Para capturarlo, el diseño de Jung utiliza 3 capas apiladas con intención. Una placa del lado caliente cerca de la superficie de la carretera que atrae el calor que el asfalto ya estaba absorbiendo gratuitamente, un módulo generador termoeléctrico intercalado debajo que convierte la diferencia de temperatura directamente en corriente, y un módulo del lado frío que se extiende hacia el subsuelo más frío o hacia el aire libre para que el gradiente tenga un lugar donde descargarse. Este era precisamente el problema que Jung había estado analizando desde aquella primera prueba de la losa. No si una carretera podía generar electricidad, sino si se podía diseñar un sistema de lado caliente y lado frío, con la eficiencia, el bajo costo y la durabilidad suficientes como para que valiera la pena invertir tiempo en él. Las modestas lecturas de aquel primer invierno y verano no fueron una decepción. Demostraron que el gradiente era real y utilizable. El veredicto fue simple. Si la física funcionaba en una mesa de juego, se podía escalar. Pero un principio que funciona en un laboratorio no es un sistema funcional. Y el factor que realmente impulsó la financiación de esta idea no fue el voltaje, sino lo que sucedió cuando el equipo de Jung dejó de considerar el lado frío como algo secundario. Aquí reside el problema crucial que nadie tiene en cuenta. El lado caliente del sistema es gratuito. El sol realiza ese trabajo a diario sin necesidad de ingeniería. El lado frío no es gratuito, es el verdadero cuello de botella. Durante años, la tendencia general en el sector fue mantenerlo lo más pequeño y simple posible, porque más pequeño significa más barato y más fácil de enterrar bajo una carretera. El equipo de Jung hizo lo contrario. En lugar de reducir el módulo del lado frío, multiplicaron su superficie. Apilaron varias capas y añadieron estructuras en forma de aletas para disipar el calor más rápidamente. La misma lógica que se utiliza en el motor de una motocicleta, donde se tallan aletas en el metal, específicamente para captar más aire y disipar el calor más rápidamente. Menos superficies habrían sido más sencillas, económicas y fáciles de explicar a un comité de financiación. Parece que debería atrapar más calor en lugar de disiparlo. Precisamente por eso funciona. Una mayor superficie en contacto con la capa más fría inferior implica un gradiente más amplio y estable del que el generador puede extraer energía. Y un gradiente más amplio es lo único que convierte una mínima tensión en una señal útil. Esa decisión era algo que los resultados previos de su propio equipo ya parecían confirmar como innecesario. Un sistema de refrigeración más sencillo había funcionado bien en 2017. Modificarlo de todos modos sobre un diseño que ya tenía un historial publicado era una decisión que corría el riesgo de parecer que se estaba arreglando algo que no estaba roto
y de poner en peligro la credibilidad que el equipo de Young ya había construido con la versión más sencilla. No estaba roto. Simplemente se estaba desaprovechando una mayor potencia. El resultado, 6.207 voltios y 700 milivatios de esa sección de prueba de 900 centímetros cuadrados. Una densidad de potencia un 70% superior a la del siguiente mejor diseño publicado. Y la carretera subyacente sobrevivió al proceso. El equipo de Chung la sometió a 10.000 ciclos por. Se sometió a pruebas de carga dinámica de milímetros y se midió una vida útil de fatiga de 246 ciclos antes de la falla. Cifras de durabilidad que lo sitúan en el rango del pavimento común. No se trata de un frágil experimento de laboratorio atornillado a una carretera. Un ingeniero de carreteras que lea esas dos cifras de durabilidad junto con las cifras de potencia está leyendo la prueba de que no se trata de una compensación entre generar electricidad y mantener la carretera en buen estado. Eso no es una mejora marginal. Es la diferencia entre una demostración de feria de ciencias y algo que un departamento de transporte podría especificar en un contrato. Pero un resultado récord es solo la mitad de la ecuación. Una losa de 900 centímetros cuadrados en una prueba controlada no es una autopista. Convertir un buen tramo en un sistema vial funcional es un problema completamente distinto. Es fácil hacer bien una sola losa de prueba. Una carretera real no es una sola losa. Son miles de ellas unidas a lo largo de kilómetros. Cada una orientada hacia un ángulo ligeramente diferente con respecto al Sol, con una carga de tráfico distinta y un sistema de drenaje subterráneo diferente. Coordinar todo eso de forma consistente es donde mucha tecnología de laboratorio prometedora muere silenciosamente. Aquí está el error que comete la mayoría de la gente al intentar escalar una idea como esta. La opción obvia, integrar los módulos generadores directamente en la superficie de conducción, es en realidad la incorrecta. La incrustación directa expone el material termoeléctrico al constante impacto mecánico del tráfico. El tipo de estrés que acorta la vida útil de cualquier cosa que no esté diseñada para soportarlo. La arquitectura de Young, en cambio, sitúa los módulos de trabajo a un lado en la capa de subrasante debajo de la superficie portante, donde acumulan el mismo calor sin sufrir las mismas consecuencias. Es una pequeña decisión de ubicación con una gran repercusión. El sistema deja de competir con la carretera por la supervivencia y comienza a trabajar junto a ella, lo que también permite realizar el mantenimiento o la sustitución de un módulo sin interrumpir un carril de circulación. Otro equipo de la Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi'an llegó de forma independiente a una solución similar, apilando sus propios módulos generadores en un panel multicapa, en lugar de un único plano, lo que permitió aumentar la superficie de captación en el mismo espacio que ocupa la carretera sin ensancharla ni un solo centímetro. Que dos laboratorios universitarios distintos converjan en una arquitectura vial estratificada en lugar de módulos planos integrados no es casualidad. Es la confirmación de que el campo había encontrado la forma real de la solución a la que se llegó partiendo de dos puntos de partida diferentes y dos conjuntos de supuestos distintos. Imagínelo como una red de canaletas que desembocan en una tubería colectora en lugar de un embudo sobredimensionado que intenta recogerlo todo a la vez. Al distribuir los puntos de recogida, todo el sistema resulta más fácil de construir y reparar por secciones sin necesidad de cerrar un tramo entero de carretera para arreglar un solo módulo averiado. Una canaleta obstruida
No afecta a todo el sistema de drenaje, ni tampoco lo hace un único punto de recogida averiado en este tipo de diseño distribuido. Extrapolando los datos a 1 kilómetro completo de carretera, las cifras se sitúan en un rango similar al de aquella primera estimación aproximada realizada años atrás. Lo suficiente como para que los ingenieros empiecen a plantearse una pregunta más compleja. Antes de que alguien considerara una cifra así como real para fines de planificación, necesitaba una verificación independiente, no solo la palabra de un laboratorio. Esta es la realidad. No se trata de una tecnología que vaya a abastecer de energía a toda una manzana. Y ningún ingeniero serio que trabaje en ella afirma lo contrario. Lo que sí está demostrado, certificado y publicado es que genera energía de baja calidad significativa y duradera justo donde la infraestructura vial ya la necesita. Sensores de tráfico integrados. Sistemas de alerta temprana de hielo negro y circuitos de deshielo localizados que actualmente requieren líneas eléctricas independientes o programas de reemplazo de baterías. La disyuntiva es real y exponerla claramente es lo que le da credibilidad a esta propuesta. Por metro cuadrado, el pavimento termoeléctrico no es ni de lejos tan eficiente como los paneles solares o las turbinas eólicas a la hora de convertir la energía disponible en electricidad utilizable. Nadie propone sustituir una planta solar por un aparcamiento, y ningún ingeniero honesto que trabaje en esta tecnología lo ha planteado jamás de esa manera. La ventaja no reside en la potencia bruta, sino en la ubicación. La energía se genera justo donde ya se encuentra el sensor o el sistema de seguridad, sin necesidad de tender cables hasta una subestación ni de reemplazar baterías periódicamente. Para Weichai, esa es la verdadera reivindicación. Su apuesta original en 2017 nunca fue que una losa de carretera pudiera producir más que una central eléctrica. Era que el calor que toda la industria había estado descartando como mera responsabilidad era de hecho un activo que nadie se había molestado en aprovechar. El resultado certificado no solo valida una lectura de voltaje, valida la premisa sobre la que se ha construido toda su carrera, que los residuos a menudo son solo un recurso para el que aún no se ha diseñado. Eso no es una mejora incremental en el mantenimiento de carreteras. Eso es una redefinición de lo que una carretera puede hacer. Si un resultado publicado como este cambia tu perspectiva sobre el pavimento bajo tu propio coche, el próximo avance material de esta serie será aún más difícil de creer. Suscríbete para estar al tanto cuando lo cubramos. Aquí tienes una cifra que lo pone en perspectiva. Hay más de 60 millones de kilómetros de carreteras pavimentadas en este planeta, casi todas absorbiendo calor solar cada día y sin devolver nada de él en forma de electricidad. Incluso una pequeña fracción de esa superficie equipada con este tipo de sistema representa un recurso enorme y actualmente sin explotar. No para reemplazar centrales eléctricas, sino para lograr que las carreteras sean autosuficientes en las funciones para las que ya necesitan energía. Los sectores donde esto realmente importa no son glamorosos, y ese es precisamente el punto. Redes inteligentes de sensores en autopistas que monitorean el flujo de tráfico y el estado estructural en tiempo real, tramos de carretera remotos, lejos de cualquier red eléctrica que actualmente dependen de paneles solares o intercambio de baterías. Hay sistemas de seguridad vial invernal que necesitan detectar hielo y activar el deshielo sin esperar a que un técnico cambie una batería en medio de una tormenta de nieve. Ninguna de estas aplicaciones necesita la cantidad de electricidad que produce una central eléctrica. Necesitan un flujo constante y fiable suministrado exactamente donde se necesita, sin necesidad de cables conectados a la red.
Este es precisamente el tipo de demanda que esta tecnología ya ha demostrado poder satisfacer en lugar de la demanda para la que nunca fue diseñada. La adopción real requiere más que un buen resultado de laboratorio. Requiere un costo por kilómetro que un departamento de transporte pueda justificar en una reunión de presupuesto. Integración con los programas de repavimentación existentes. Por lo tanto, la instalación no implica destrozar carreteras en perfecto estado, ni años de datos de durabilidad reales más allá de una prueba de fatiga controlada en un laboratorio universitario. Ese es un proceso más lento y menos espectacular que un solo artículo publicado, y es el verdadero obstáculo que separa esta tecnología de su calle. La brecha entre un resultado certificado en una revista y una partida presupuestaria en el presupuesto de infraestructura del próximo año. La respuesta del mundo de la ingeniería en general ha sido justo la que cabría esperar. No un solo laboratorio persiguiendo titulares, sino múltiples programas independientes. La Universidad de Chang'an, la Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi'an y grupos de investigación de fuera de China, convergiendo en arquitecturas viales estratificadas similares desde diferentes puntos de partida. Ese tipo de convergencia independiente vale más que cualquier artículo que bata récords por sí solo. Hay un paralelismo histórico que merece la pena considerar. En la década de 1950, las primeras células solares fotovoltaicas convertían solo alrededor del 6% de la luz solar en electricidad utilizable, y la mayor parte de la industria energética las descartó como una novedad apta únicamente para satélites. Eran demasiado ineficientes y costosas para cualquier aplicación en tierra. Hoy en día, la energía solar representa una parte significativa y creciente de la nueva generación de electricidad a nivel mundial. El argumento de la eficiencia en contra de los pavimentos termoeléctricos es el mismo que se esgrimió en su momento contra la energía solar. En aquel entonces, el argumento sobre el límite era erróneo. Kishimoto cometido un error con respecto a límites como este en muchos campos, siempre que el argumento en contra de una nueva fuente de energía se basaba en la eficiencia en lugar de la física. El límite aquí nunca fue político, ni se trató de qué país se atribuía el mérito de la idea. Era termodinámico y económico. Un pequeño gradiente de temperatura y una curva de costos que requería años de ingeniería para reducirse. Esa es toda la historia y es la única que importa. Aquí radica la principal implicación de todo lo que acabas de escuchar. La infraestructura está dejando de ser puramente pasiva. Una carretera, un muro, el tablero de un puente. Siempre se han tratado como superficies inertes que simplemente existen y se deterioran lentamente. Este resultado forma parte de un cambio más amplio en el que los materiales que sustentan nuestra vida cotidiana están siendo rediseñados para realizar funciones para las que nunca fueron concebidos, utilizando energía que siempre ha estado ahí y que siempre se ha desperdiciado. La carretera por la que condujiste esta mañana nunca fue diseñada para otra cosa que soportar peso. Esa premisa es precisamente la que ahora se está reescribiendo artículo tras artículo por investigadores que analizaron algo que todos los demás ya habían dejado de cuestionar. Si has llegado hasta aquí, ahora entiendes mejor cómo funciona realmente el pavimento que la mayoría de las personas que se dedican a escribir sobre infraestructuras. Lo que se demostró aquí es específico y delimitado, y precisamente por eso es creíble. Un pequeño gradiente térmico menor que el utilizado en casi cualquier otra aplicación de esta física puede transformarse en una fuente de energía útil y duradera certificada y apta para su uso en carretera.
No se trata de una escala de cuadrícula, sino de datos reales publicados y probados en carretera. Esa es toda la afirmación, ni más ni menos. Y es precisamente el tipo de afirmación modesta y limitada que resiste un análisis serio. Si esto cambia tu perspectiva sobre la carretera que cruzas a diario sin pensarlo 2 veces, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Deberían las ciudades exigir que todos los nuevos proyectos viales incluyan capas de captación de energía, como esta incluso con un coste inicial adicional? ¿O es mejor dejarlo como una solución específica para sensores y descongelación hasta que mejore aún más su eficiencia? Los leí todos. Nos vemos en el próximo.